lo que conlleva la importancia de la analítica digital para asegurar los resultados de negocio. El día de hoy nos acompañan tres personas muy interesantes. Está con nosotros Javier Ortiz, director para Latinoamérica de Glassbox. Está Grace San Juan, manager de Data Analytics en la región. Y está el señor Alejandro Fernández, director de Soluciones Tecnológicas de ISO igualmente para la región. Sin más preámbulos, por favor, damos paso a la presentación. Creo que nos ilustra muy bien esta frase. Nos gusta mucho arrancar con este comentario. Me parece que los clientes tuvieron que aprender a confiar en el método de comprar algo en línea, un reto que Besos superó en gran medida porque puso un énfasis en el servicio al cliente. Y de eso se trata lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo combinamos esa experiencia del cliente con esa eficiencia en un canal tan relevante como es el e-commerce. Y por eso queremos dar muchos tips a partir de nuestra experiencia como tal en el desarrollo de este tipo de proyectos y ejercicios, no solamente lo que llevamos haciendo en el mundo del Customer Experience, en los canales offline, sino hoy por hoy también en el mundo online. Y creo que uno de los aspectos grandes del por qué estamos en este momento es por esta realidad. Y es que los consumidores, los clientes de manera general, hemos cambiado de una manera muy importante nuestros patrones de comportamiento. Y hoy utilizamos la tecnología de una manera mucho más importante, con mayor intensidad, y ese comportamiento se ha extendido a gran parte de la población. Es decir, no podemos suponer que porque estamos hablando de un canal online, está dirigido a un grupo de la población. En general, hoy por hoy, prácticamente personas cero digitales son muy pocas. La mayoría de nuestras personas, debido a la utilización intensiva de la tecnología, tenemos un marcado estilo de vida virtual. Es decir, usamos nuestro computador, nuestra tablet, nuestro celular, nuestro televisor, nuestro reloj, para relacionarnos en nuestra vida cotidiana, para suplir nuestras necesidades. Y una de ellas, claramente, es adquirir productos y servicios. Y por lo tanto, el e-commerce, como todos lo sabemos, ha tenido un desarrollo y un crecimiento sumamente importante en los últimos 14, 15 meses, donde se aceleró muchas de las cosas que ya venían sucediendo. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo el cliente en el centro debe permanecer para ese diseño de toda esa experiencia digital, componentes específicos del análisis digital, todo con casos y ejemplos reales, con situaciones que estamos viviendo en Latinoamérica, y un capítulo muy especial, que es la parte de las apps. Estamos entendiendo que el móvil, el celular es crítico, que cada vez da más acceso, y por lo tanto llevar nuestras e-commerce, no solamente la web, sino también el app, se vuelve relevante. Queremos dar unos tips con respecto a ese modelo de gestión. Entonces, damos inicio, por favor, con el punto número 1, que es el cliente en el centro de la experiencia digital. Grace, por favor, bienvenida. Hola, hola, ¿me escuchan? Qué pena. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Veo que el público está bastante interesante el día de hoy y bueno, nada más, hablarles sobre la experiencia que puede tener el cliente cuando está en un canal digital. Vamos a tocar hoy 4 puntos importantes. El primero de ellos es el uso y hábitos del cliente. Es muy importante que desde nuestro comercio entendamos cuál es el perfil de esos clientes que nos visitan, cuál es su género, su edad, su escolaridad, con qué frecuencia nos está comprando y también por qué dispositivo está accediendo. Como lo mencionaba Juan hace un rato, las apps y sobre todo el dispositivo, el smartphone, cobra mucha importancia en esta parte y por eso empezamos a entender cómo los compradores online que compran online y además pagan online, pues acceden mucho a él, también entendiendo temas de seguridad. Un tercer punto importante son las categorías de consumo. ¿Cuáles son las que han tomado más relevancia? Y sobre todo ahora después de la pandemia vemos que los clientes compran mucho temas de alimentos, modas, todo les llega y lo hacen a través de sus smartphones. Y por último, ¿cuáles son esas motivaciones que el cliente está teniendo? Temas de confianza, de conveniencia, de si son referidos, clientes que refieren nuestro negocio para que compre también por internet, a través de las publicidades o cosas que hacemos para generar marketing de nuestro comercio como tal. El segundo punto a tocar en este caso es el proceso de compra y claramente es como el corazón de nuestro e-commerce. Hay que entender muy bien qué tipo de clientes tenemos, entendiendo que pueden ser clientes que lo vieron en la tienda, pero prefieren comprarlo en internet por temas de seguridad, de pagos, etcétera, o clientes que buscan en internet
revisan todas las características del producto y luego quieren comprar contraentrega, pagar contraentrega, también por un tema de seguridad o también depende mucho de la categoría. El 58% de los clientes que buscan y compran en línea son hombres, entonces entender cómo ese perfil también nos da una gran ganancia para entender cómo debemos publicitar o generar marketing dentro de nuestro comercio. El 58% de los clientes dicen que en el último estudio que hizo el Observatorio de e-commerce en Colombia, hablan de que están muy satisfechos con la experiencia que viven en la compra en línea. Entonces allí hay un buen detonante para seguir promoviendo este proceso. El tercer punto son los influenciadores de compra. Es muy importante entender esas fuentes de información. Como lo mencionaba hace un rato, si estamos haciendo marketing, si estamos pagando publicidad en redes sociales, estas cosas, pues entender si los clientes están llegando desde allí es entender cómo estamos invirtiendo la plata. También entender si los clientes están llegando a partir del marketplace como tal o sencillamente por recomendación. Este mismo estudio que les mencionaba hace un rato nos hablaba de que los clientes prefieren comprar en comercios nacionales. El 85% de los clientes en Colombia al menos compran en comercios que también son colombianos. Y la recomendación para hacer compras en línea es muy alta. Hoy estamos en clientes que nos recomendarían con alta probabilidad en un 83%. Entonces allí hay un motivador interesante para hacer este tema de compras en línea. Hay que entender los drivers de elección, entre ellos tenemos temas de postventa que no necesariamente están alineados a lo que está publicado en la página, pero entender si tengo esos aliados que me están proveyendo el servicio, que me hacen los envíos en el tiempo que el cliente espera. Hoy día hablamos de que esperamos que nuestras compras digitales no se demoren más de una semana, o sea, ya 5 días es excesivo, y eso también hace que el cliente empiece a buscar otro comercio que le entregue con mayor rapidez. El tema de evoluciones y cambios, hasta 2019 los clientes decían no es tan fácil. Hoy día los comercios se han esforzado por lograr que esto resulte un poquito más ágil y que sea transparente, que el esfuerzo sea muchísimo menor. El cuarto punto a tratar, y no el menos importante, es la identificación de estas barreras. Y aquí hay que entender dos tipos de barreras. Uno, las que son las del contexto, como hablábamos ahorita, quiénes son esos aliados que están entregando mis productos, si estoy teniendo de pronto alguna barrera por temas de conocimiento de la información que estoy suministrando en Internet, y las barreras que encontramos dentro del sitio específicamente. Para darles un ejemplo muy corto de lo que les mencionaba, las barreras del contexto, hice una compra en Internet en un comercio internacional, me decía que el valor incluía todo, se suponía que ya no iba a pagar nada, y cuando me llegó el paquete, la empresa que me entregó me dijo, señorita, tiene que pagar un valor adicional o no le puedo entregar su paquete. Aunque me demoré bastante tiempo en recibir el paquete, cuando me lo entregaron no lo quise recibir sencillamente porque tenía información oculta. Entonces, esos temas hay que identificarlos y tenerlos muy claro con los aliados, porque yo devolví el paquete, ellos perdieron la compra, igual perdí el tiempo. Dentro de esas barreras que son ya más del sitio, estamos hablando de entender si mi sitio se está moviendo con la fluidez que espero, los tiempos de carga, si de pronto tengo esas ayudas que el cliente espera. En muchos casos el cliente necesita algún tipo de soporte, esperaría tener un click to call para aclarar en línea esa inquietud y no dañar el proceso de compra. A veces cuando el cliente se queda con una duda, sencillamente cierra y se va y no sabemos si regresa. Entonces es muy importante poder tener claras esas barreras para que el proceso fluya con total normalidad. Bueno, para entender esto de las barreras, vamos a hablar de dos cosas que son bien interesantes y son los componentes de ese análisis digital. El primero, pues son esos KPIs propios del e-commerce que seguramente el auditorio reconoce y maneja muy bien, entender el tráfico, la tasa de rebote, qué clientes nos están abandonando y en qué páginas, pero hay unos que son muchísimo más importantes y son esos que perfilan realmente nuestro negocio. Recuerden que en experiencia hablamos muchísimo de hiperpersonalización y es muy importante entender cuáles son esos atributos que caracterizan nuestro negocio y que necesito medir para saber si estoy generando el impacto que espero. Para hablar de atributos, pues nada más y nada menos que darle el paso a Alejandro, que en la parte técnica pues nos dé cómo ese sondeo y nos hable de la importancia de tener claros esos atributos y cómo medirlos. Alejo, la palabra es tuya. Vale, Grey, muchísimas gracias. Bueno, precisamente lo que tú estás hablando es bastante importante. Y hablabas de que medíamos normalmente las tasas de conversión, el tráfico que estamos teniendo, y digamos nos acostumbramos en el segmento de e-commerce a medir lo que es necesario, a medir lo que todos medimos, a monitorear lo que todos monitoreamos, porque finalmente se trata de un e-commerce, todo el mundo mide lo mismo, estamos acostumbrados a que todos miden lo mismo,
pero hay que identificar que nuestro mercado es diferente. Nuestro mercado puede tener más de un vendedor, no necesariamente yo vendo solo. Quizá, como tú lo decías ahora muy bien, tenemos aliados, tenemos unos terceros que venden a través de nuestra plataforma, o yo mismo soy quien vendo a través de la plataforma como alguien único, pero me estoy sesgando a que las mediciones, a que los monitoreos que se hacen son los que el sector en general está haciendo. Esto quizá es una de las causas por las cuales la evolución dentro del e-commerce se da naturalmente con el segmento en sí y no con la compañía. Tratando de explicar eso un poco, es que debemos diversificar nuestro negocio en términos del e-commerce. Es decir, nuestro negocio como tal no es la plataforma o la tecnología que soporta, sino más bien todo lo que hay referente, desde la producción, digamos desde la venta también como tal hasta que se entrega. Entonces, ¿qué medimos? Medimos lo mismo de todos, los tiempos promedios de visita, cuántas páginas navegó el cliente antes de comprar, cuál es la tasa de conversión de los que tuvieron un lado en otro. Ahí es donde algo que se llaman atributos empieza a tomar una relevancia muy importante. Y esos atributos son aquellas pintas, esos ítems propios de nuestro negocio que tendríamos que medir. Yo quiero saber los que tienen segmento en particular, cuál es la tasa de ellos en particular, cuántos de los que son segmento premium han ido por algún tipo de producto, por alguna categoría de un producto en particular, cuál es esa tasa en sí, cuál es esa tasa de, digamos, de compras que estoy teniendo, cuánto es lo que estoy dejando de vender por clientes que ya están registrados conmigo, clientes que no están registrados conmigo, cuántos pagan por un método u otro. Ay, ¿cómo saberlo si eso está por fuera de mi plataforma? Pues podemos identificar previo a enviarlos a esa plataforma cuáles son esas preferencias que tienen nuestros clientes para así poder empezar a entender desde una herramienta tecnológica que me permita hacer las mediciones qué es lo que está pasando realmente en nuestro e-commerce, ¿sí? Entonces, digamos, esos son esos tintes y poder medir es lo que yo quiero medir. O sea, realmente yo quiero medir es lo de mi negocio. Yo debo medir lo que el e-commerce me manda, lo que el segmento me está llevando a medir. Pero ¿qué quiero medir? Realmente es donde tenemos que entender a nuestro cliente y no al cliente e-commerce. Entonces, hay dos diferencias marcadas allí, y uno es el cliente e-commerce y el otro es mi cliente. Para esto es muy relevante que podamos monitorear e identificar cuáles son estos aspectos particulares que tienen que tener. Sin embargo, lo que hablaba también, existen esos básicos, esos cliente e-commerce que tenemos que medir. Creo, Grace, que es importante que estemos midiendo esto porque pues tampoco le podemos quitar la relevancia que realmente tiene. Claro que sí, Alejo, súper válido y pues súper interesante este tema de los atributos, sobre todo a la hora de poder entender esas cosas que caracterizan nuestro negocio y que me interesa saber si el cliente está aprovechando o no. Entre los indicadores básicos que casi siempre medimos, pues es importante tener una herramienta que nos ayude a monitorear ese tráfico, cómo se está comportando el acceso de los clientes, si tenemos nuevas sesiones y cuántas nuevas sesiones tenemos diariamente, y los referrals. Es súper importante saber de dónde vienen nuestros clientes, sobre todo, como se los mencionaba hace un rato, si estamos pagando publicidad en redes o en otros sitios. Súper interesante entender si esos referrals como tal nos están funcionando como esperamos. Entender cuáles son las páginas más lentas. Recuerden que muchas veces el cliente abandona es porque se demora muchísimo la carga y tal vez quiero mostrar unas super fotografías de mi producto, pero al final me está generando unas demoras interesantes a que el cliente pues decide salir. También esos KPIs como muy propios son la disponibilidad, el revenue es súper importante, entender cuántos ingresos estoy teniendo, tanto por sesión, tanto en el promedio por sesión como en el general en un tiempo específico y poder tener esa información real time. O sea, que hoy mismo yo pueda estar entendiendo cuántas ventas estoy haciendo, es súper valioso. El tiempo de renderización, como les decía hace un rato, saber qué tanto me estoy demorando en mostrarle a mi cliente el producto y que él esté satisfecho con esa información. Como pues información que puede resultar bastante interesante a partir de la tasa de rebote. ¿Cuántos clientes están llegando, inmediatamente están saliendo y por qué lo están haciendo? Entonces creo que ahí hay una información bastante interesante a la hora de hacer este análisis.
Y para ello también es importante tener en cuenta ese mapa del cliente. Recuerden que entender, poner al cliente en el centro de la experiencia es entender cuál es ese viaje que puede hacer, no solamente en la parte física real. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo mediciones reales de cómo es ese mapa del cliente en la realidad, en el físico, en el comercio, cuando llega a la tienda, pero también es muy importante hacerlo a través de nuestro canal digital, sobre todo ahora que se mueve con tanta fuerza. Para esto quiero que Javier nos ayude, nos acompañe un poquito a entender cuál es la importancia de los Customer Journey Map en el canal digital. Javier, bienvenido. Gracias, Grace. Sí, un tema muy interesante, muy novedoso, muy innovador, el tema de los Digital Journey Maps o mapa de los viajes digitales. Con el aumento en el enfoque de la experiencia del cliente digital en los últimos años, por obvias razones, muchas empresas buscan actualizar las herramientas que utilizan para examinar problemas y oportunidades en sus canales digitales, página web, aplicaciones nativas, aplicaciones móviles. Y si bien hay una gran cantidad de soluciones disponibles, la visualización y capacidades que brindan determinan lo que las empresas pueden y no pueden ver en sus viajes digitales. ¿Qué es un mapa de viajes digitales? Muestra visualmente todos los pasos que los clientes toman desde el momento en que comienzan a interactuar con una empresa hasta que finalizan sus viajes. En el mundo digital, eso significa rastrear las acciones de un cliente desde el momento en que visita el sitio web o la aplicación móvil hasta que se va de forma natural, completa una compra o abandona el sitio o la aplicación por una razón específica. Forrester dice que un mapa de viaje al cliente muestra la experiencia real que los clientes tienen con un producto digital y eso es fundamental para identificar dónde existen brechas en la experiencia con los clientes. Y Gartner dice, los mapas del viaje del cliente son un componente crítico del marco de la experiencia del cliente. Sin embargo, casi un tercio de las organizaciones todavía enfrentan dificultades para incorporar los mapas de viajes digitales a sus esfuerzos de experiencia. Veamos un ejemplo de un mapa digital en el cual vamos a ver una serie de funcionalidades. Lo primero es la generación automática. Yo puedo generar un mapa por el canal que estoy monitoreando. En este ejemplo vemos la generación de un mapa digital vía web, también por un periodo de tiempo específico, el último mes, el último día, la última hora, porque todo es capturado en tiempo real. Una vez generado, vemos el paso a paso y todos los pasos que siguieron los clientes durante sus flujos y viajes digitales, como pueden ver desde comienzo hasta fin. Y nos permite visualizar, esa palabra es muy clave, visualizar, por dónde continuaron los clientes, qué flujo siguieron y dónde abandonaron cada uno de los pasos. Eso es muy importante, abandonos. Nos permite seleccionar y visualizar un flujo específico, como pueden ver. También algo importante es tener business insights de engagement, técnicos, de experiencia, y estos nos permiten definir dónde me debo enfocar. Dependiendo del tipo de persona funcional, puedo saber dónde enfocarse. Si es una persona técnica, si es una persona de negocio, si es una persona de aplicación. Y simplemente yo selecciono y filtro por cuál de ellos quiero enfocarme. Estos son business insights automáticos. Y de esta manera puedo ver, por ejemplo, en este caso, un incremento en un componente y como un GPS, lo que hago es localizar el punto específico en el mapa donde esto ocurre. Y de esta manera puedo entrar a ver en ese paso específico por qué ocurrió este issue. En este caso es un ejemplo técnico, pero puede ser un issue de experiencia. El análisis de los viajes digitales de los clientes no solamente se genera automáticamente, sino muy importante poder tener dimensiones de análisis. Dimensiones, por ejemplo, algún tipo de fricción, algún tipo de dispositivo que quiera analizar, o por ejemplo un país. Yo quiero ver ciudades, países de donde están entrando
mis clientes, por donde están haciendo los viajes digitales y enfocarme en una ciudad, en un área, en un departamento, de manera que la dimensión sea el país y poder analizar es qué está sucediendo y tener comparaciones. Y quitar rápidamente una dimensión y poder seleccionar otra dimensión en cualquier momento, fácil e inmediatamente. Cada paso puede visualizar automáticamente sus business insights para entender qué está sucediendo en cada paso específicamente. Todos estos business insights se generan automáticamente y, como les digo, son técnicos de experiencia de negocio y puedo profundizar en alguno específicamente. Yo puedo ver las propiedades de cada paso, es decir, qué sucedió en cada paso, cuántos abandonaron, el volumen de clientes, el tiempo en la página, todo el puntaje de fricción, los abandonos, el performance, el tipo de dispositivo, y puedo ver mucha información relacionada con el paso que me permite visualizar qué está sucediendo y por qué. Javier, hay una pregunta en el chat. Permite, sí, las preguntas vamos a contestarlas después, permite hacer un zoom específico en un paso, dentro de un paso específico, en este ejemplo estamos haciendo un zoom, y puedo ver al lado izquierdo los pasos anteriores que siguieron los clientes, por ejemplo, los referrals, de dónde están llegando para este ejemplo, pero también puedo hacer diferentes análisis, ver los business insights ya más en detalle de este paso específico, de este viaje digital de los clientes, y las partes rojas que son los abandonos. Esos abandonos yo puedo hacer análisis por dimensiones nuevamente, de qué país vienen, de qué tipo de dispositivo abandonaron, de qué tipo de sistema operativo abandonaron, y de esta manera poder entender dónde enfocarme y por qué enfocarme. Puedo hacer análisis de checkouts en los cuales yo puedo entender los clientes por qué están abandonando el checkout y cuáles son las principales razones. De esta manera yo puedo seguir el flujo de un producto específico, de un país o de una dimensión específica. Y al final yo puedo adicionar todas las diferentes dimensiones que estoy analizando para poder entender cómo se comportan mis clientes en el canal digital. Veamos un caso real de un e-commerce en Latinoamérica que tuvo una potencial pérdida de $1 millón. Entonces, este es un sitio web de comercio electrónico en Latinoamérica de una de las principales marcas de moda en el mundo, en la cual tiene ingresos anuales de $300 millones. Esta marca ejecutó un plan reciente con una estrategia de aumentar sus ingresos en el comercio electrónico y invertir recursos para hacer que las compras en línea fueran y sean la experiencia más conveniente posible para sus clientes. El desafío que tuvieron fue bastante impactante porque ellos notaron una caída del 1% en la conversión en uno de sus funnels de ventas. Ellos no sabían en qué parte del funnel se produjo esa caída. Segundo, por qué estaba sucediendo. Y tercero, el impacto económico, el costo de esa ocurrencia. Su herramienta de Analytics Web en ese momento les notificó la caída. Es decir, ellos sabían de la caída, pero no los porqués, no las razones de ella. Entonces, utilizando una herramienta y a través del Journey Map, la organización identificó un enlace muerto, un dead link, es decir, un link al cual el cliente hace clic y no lo lleva a ningún lado. Y esto fue en la página de pago, en la página ya de checkout cuando está listo a pagar. Entonces, las sesiones de investigación y reproducción adicionales encontraron que este enlace muerto estaba en una ventana emergente, es decir, en una llamada API. Eso es muy difícil de entender y de encontrar. Y esta ventana era una actualización del medio de pago que tenían que hacer ciertos clientes. La herramienta cuantificó el impacto, lo detectó y el impacto estaba costando una pérdida anual potencial de $1 millón. A nivel de beneficio, el product owner de este funnel, de esta marca específicamente,
¿qué beneficio obtuvo? La identificación rápida del problema y su impacto monetario le permitió al e-commerce solucionarlo antes de que las tasas de conversión siguieran aumentando, es decir, se fueran en caída, y esto les permitió ahorrar ese $1.000.000. Entonces, ahora vamos, Grace, creo que veamos el acceso a las sesiones de navegación. Sí, pero Javi, alineada a esto que tú mencionabas de los journeys, también es súper importante mencionar que muchas veces tenemos en nuestra cabeza ya un journey del cliente. O sea, yo e-commerce me imagino que el cliente ingresa por un lado, hace unos pasos específicos y llega al checkout. Y fíjense cómo esta aplicación o esta funcionalidad me permitiría entender cuál es ese paso real del cliente. Recuerden que el cliente es quien vive la experiencia y es quien al final nos va a dar esos puntos paso a paso que le están interesando para construir esa experiencia como tal. Bueno, Javier, como tú lo mencionabas, es muy importante también poder tener acceso a esas sesiones de navegación, entender cuál fue la experiencia real que vivió el cliente. Cuando podemos verlo, a veces decimos, no, es que me sacó de la página y no sé por qué. Y el cliente sencillamente dice, listo, me voy a hacer otra cosa en otro lado. Pero detrás, el equipo técnico pues va a ser muy valioso entender cuáles son esos errores que me puede estar arrojando por detrás la página, esos tiempos de demoras que de pronto yo no estoy identificando tan fácilmente, o si de pronto le estoy pidiendo datos al cliente que le están exigiendo un esfuerzo adicional y por eso no se está dando el flujo de la experiencia que se espera. Adicionalmente, entender cómo el paso a paso de dónde hizo clic, dónde se dio esa llamada Ajax, en dónde se dio ese rol que me estaba pidiendo más información hacia abajo del cliente, como que dice, venga, esto no acaba, no termina, y de pronto le está generando algún dolor a la hora de realizar la compra o de llegar a la información que necesita. También muy importante poder tener ese detenimiento en la información que típicamente puede ser de request y response a la hora del análisis en la parte técnica, y resulta muy interesante porque a veces el técnico nos dice, venga, pero dígame en dónde está, ¿cuál es el llamado? Y nosotros no tenemos cómo suministrarles la información. Entonces, en ese sentido puede llegar a generar muchísimo valor. Para concretar un caso real, el impacto que encontramos con uno de nuestros clientes desde desarrollo y el área de UX trabajando en llave, identificamos un aspecto general que nos estaba dañando la finalización de la compra, y el cliente llenaba el carrito y llenaba su carrito, pero resulta que cuando iba a comprar algo pasaba, se demoraba, se cansaba, se aburría y se salía. ¿Qué identificamos? A través del análisis de Click Maps, que ya lo vamos a ver, y de un análisis de funnel para entender en dónde se estaba teniendo el abandono, logramos identificar que cuando el cliente le daba clic a finalizar la compra, la página no hacía absolutamente nada. Si quieres, Alejo, mostremos la siguiente diapositiva. Entonces, en este caso, el cliente tenía demasiados clics. Si se dan cuenta, ahí me está mostrando que tenía el 55% de los clics en finalizar compras sin obtener ninguna respuesta, y al contrario, tenía que haber hecho clic en he leído y acepto términos y condiciones para avanzar, pero nunca el sistema se lo estaba diciendo. O sea, el cliente estaba perdido, no estaba siendo intuitivo para que el cliente pudiera desarrollar la compra. Al hacer este análisis y el análisis del funnel, pudimos identificar dónde estaba haciendo esa fuga de información el cliente, en qué momento. Si se dan cuenta, en la parte central tenemos el paso a paso de lo que puede ser esa visita que está haciendo el cliente en cada una de las páginas, los botones, etcétera. Y ahí nos dimos cuenta que el cliente no identificaba que tenía que hacer check en el leído y acepto condiciones. La recomendación, ¿cuál fue? Señor, usted tiene que o darle al cliente la instrucción, decirle de manera muy clara, sáquele ahí un mensaje muy importante que le diga, señor, por favor, acepte términos o condiciones, o incluso desde el inicio habilite su página para decirle al cliente, si usted está accediendo a nuestra página, en la página de registro, está ya usted aceptando términos y condiciones, y con eso se evita ese check que estaba frustrando la experiencia del cliente. Entonces, una vez se haga pues se ajuste este tema, posiblemente va a crecer muchísimo la conversión en el checkout. Bueno, por último y no menos importante, vamos a hablar un poco de los monitoreos de alertas y anomalías, y este es un tema bastante interesante, sobre todo en la parte técnica. Quiero darle la palabra nuevamente a Alejandro para que nos cuente un poquito a nivel técnico cuál es la importancia de poder monitorear estas alertas y comprender las anomalías que el sistema nos pueda estar generando. Correcto, Grace. Creo que lo has dicho bastante bien. La importancia empieza a ser bastante alta. Empieza a ser bastante alta porque, supongamos lo que hemos visto, digamos, recurrentemente dentro de nuestro negocio, que son los e-commerce. Empezamos a ver que queremos empezar a identificar qué pasa.
muchas veces empieza a ser un poco manual, luego empezamos a ver que sí tenemos que tener cierta periodicidad para entender qué es lo que está pasando, empezamos a identificar ciertos focos, los viernes en la tarde vamos a tener un mayor flujo de compras, posiblemente los fines de semana tengamos un incremento, un pico los días lunes. Cada negocio funciona de una manera particular. Ahora, no tenemos muchas veces la capacidad de estar haciéndolo nosotros mismos. Por eso confiamos en una herramienta, en una solución tecnológica para que esto nos fluya. Dentro de la región hemos identificado muchos casos sobre los cuales podría estar acá contándoles, pero algunos en particular donde una herramienta, una solución tecnológica como esta, lo que les permitió fue que ella misma aprenda. Ella misma empieza a aprender cuál debería ser el dinamismo que está dando nuestra herramienta, nuestro e-commerce. Entonces, empezar a identificar esas anomalías. Cuando diga, ven, hoy estoy teniendo un flujo poco natural de compras, yo debería llevar de ventas, perdón. Yo debería llevar más o menos unas 500 ventas esta semana. Estamos a viernes, creo que llevamos apenas 60, algo está pasando, ¿sí? Y empezar a identificar cuáles son esos aspectos que pueden estar llegando allá. Ahora, más importante que eso, combinarlo con alertas. Algo que me está diciendo vía un correo electrónico, mira, Alejandro, está pasando esto, o sea, hoy deberías llevar a las 3 de la tarde 600 ventas, llevas 20, algo está pasando. Y hacer eso con la recurrencia que necesitemos. Entonces, hagámoslo cada media hora analicemos esto, ¿sí? Entonces, empezar a identificar eso y más aún tener la relación de qué está pasando es muy importante. Ahora, aparte de eso, poder tomar acción sobre algo se vuelve muy importante. Ahora, ven, yo no quiero solamente que aprendas cómo es la naturaleza y la evolución de mi negocio. Yo quiero que adicional me alertes qué está pasando, pero quiero que adicional, si identificas algo que pueda estar pasando, ejecutes algo por mí, porque yo quizá estoy en el tráfico, voy en el carro, lo identifico, pero no tengo nada que hacer. Llamar al equipo de tecnología, posiblemente estamos hablando de horas en las que no tenemos mucha capacidad de acción. Entonces, ven, tú puedes ejecutar automáticamente un script por mí. Entonces yo digo, ok, voy a ejecutar un script donde, no sé, algún servicio en particular se levante. Entonces tenía un servicio que tenía caído, pero yo puedo generar que si alguna anomalía en particular se me alerta, no solamente me genere un correo electrónico para avisarme, sino que también ejecute algo que pueda solucionar. Entonces, al final, este monitoreo de alertas y anomalías se vuelve, digamos, parte vital para poder generar esa confianza y esa continuidad del negocio. Voy a traerles un ejemplo de algo que vivimos bastante interesante también con respecto ya ahora al mundo del marketing. Entonces, Grace nos hablaba ahorita un poco del tema de UX, un poco el tema del equipo de desarrollo, cómo todo esto empieza a tomar sentido y cómo el e-commerce empezamos a ver que no es del equipo de desarrollo. Entonces, ven, yo soy un equipo que me dedico a producto, tú eres un equipo que se dedica a desarrollo, usted mantenga la plataforma, que yo me encargo de negocio y usted cómo se vende. Creo que empezamos a ver esa sinergia de toda la compañía en torno al e-commerce, en torno a las ventas digitales. Entonces, aquí no estamos hablando aún del cliente, ¿sí? Cuando empezamos a involucrar al cliente con toda esa realidad que es la compañía, identificamos este caso. Este caso, no existe un error determinado, no siempre un error o algo que sea, digamos, posiblemente alertado, es el foco principal del por qué estamos dejando de ganar dinero. En este caso empezamos a identificar que la compañía hizo por redes sociales una campaña de marketing para hacer la venta de un producto, ¿sí? La conversión normal de una campaña de marketing para la compañía era del 1.1%, ¿sí? Sobre las ventas de las personas obviamente que estaban interesadas en hacerlo. Entonces empezamos a identificar dos cosas. Cuando las personas estaban entrando, se encontraban con, perdón, con las famosas páginas ups, ya no existe, ups, no estamos disponibles. Entonces, esas páginas ups empiezan a generar poca capacidad de enfrentar el reto. Es decir, el cliente iba
con el foco en identificar un producto en particular, quería comprarlo posiblemente. Cuando viene de un referral como una red social, es porque realmente le impactó el producto. Entonces, no le dimos la oportunidad y lo enviamos a una página UPS diciéndole que posiblemente su producto ya no existe, pero no le damos la capacidad de decir, mira, pero existen estos otros productos para ti. Simplemente un UPS y ve al home para poder empezar a buscar algo más, ¿sí? Empezamos a identificar también una oportunidad de negocios a partir de este caso del 0.5%, pues sabiendo que la conversión UPS estaba más grande inclusive de la oportunidad que íbamos a empezar a tener. Identificamos 21,000 páginas UPS en una semana, ¿sí? En una semana identificamos que 21,000 veces salieron al cliente este tipo de páginas. Digamos que se había analizado el promedio de conversión de compra en $110 por cada uno, de acuerdo al producto que se tenía y de acuerdo, digamos, al comportamiento del cliente. Estamos hablando de $110 en 21,000 páginas a una conversión o una oportunidad de negocio del 0.5, hablamos de 1.15 millones de dólares al mes, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido empezábamos a ver que no era algo que nosotros estuviéramos viendo como un error. No solamente de errores empezamos a identificar oportunidades, sino de cotidianidades empezamos a hallar oportunidades. Entonces, esto trae algo muy importante, ¿sí? Esto trae algo muy importante y creo que es la identificación también de qué hace el cliente, cómo es esa navegación del cliente, qué es lo que el cliente realmente está haciendo dentro de la plataforma, cuánto tiempo está quedando. Ven, entré por un tipo de página UPS y resulta que cuando entra allí, el tiempo que permanece en la página es de 3 segundos. Muchas veces nosotros empezamos a identificar dentro del marco del análisis de las tendencias de e-commerce que cuando una persona se demora menos de tanto tiempo, pues simplemente no le hago mucho caso a ella porque fue una entrada poco productiva, no lo tengo en cuenta porque quizá vino de algún lado y pues no le damos mayor relevancia a ella. Entonces, por eso en las oportunidades pequeñas empezamos a encontrar eso. Entonces, creo, Grace, que a eso era lo que quería llegar con esto. Finalmente, esos tiempos de navegación empiezan a ser bastante delicados a la hora de tenerlos aquí en cuenta. Así es, Alejo, y súper válido lo que mencionas y quedan dos aprendizajes muy interesantes. Uno, teníamos unas páginas UPS muertas en donde el cliente decía, venga, el stock no está disponible y prácticamente le estamos diciendo, váyase. No le estaban dando como la posibilidad de, esto no está disponible, pero tiene otras alternativas para comprar y no perder este checkout que posiblemente se estaba dejando pasar allí. Y lo segundo, lo que habla súper clave de los tiempos de navegación. Es muy importante entender cuando un cliente se está demorando mucho más del tiempo esperado en un proceso específico. No sé, si nuestra página de nuestra página de e-commerce tiene un proceso de registro, tenemos que entender cuánto le está tomando el cliente diligenciar su nombre, su apellido, su password, le pide otro dato, un dato de verificación, etcétera. Al final, cuando el cliente va a comprar, ya está cansado. Entonces, en la medida en que podamos entender eso y tener ese récord, podemos afinar esas tuercas y hacer que la experiencia, como siempre digo, sea mucho más fluida. Eso para tenerlo en cuenta los tiempos de navegación. Y llegamos a un punto que es clave y es el monitoreo integral. La plataforma que tengamos para hacer nuestro análisis debe permitirnos ver ese comportamiento tanto de nuestra web como de nuestra aplicación si nuestro comercio se mueve en una aplicación específica y poder compararlos. Aquí quiero también otra vez invitar a Alejo, nuestro experto en términos de apps, para entender un poquito cuál es la relevancia y la importancia de poder monitorear cada uno de los puntos que resulten relevantes a la hora de entender cómo está haciendo el comportamiento en web y cómo está haciendo el comportamiento en app. Te cedo la palabra nuevamente, Alejo. Vale, Grace, muchas gracias. Yo creo que es importante este punto que estamos viendo en pantalla. A ver, nosotros tenemos un negocio y lo vamos a hacer a modo de ejemplo, muy dinámico. Tengo un negocio, el negocio vende moda, sí, vendemos moda. Ahora, vendemos moda por la web, vendemos moda por nuestro app. Si tenemos ambos canales, es importante, como decimos, medir con la misma vara, es decir, medir con la misma regla, poder identificar factores comunes entre ambos y no hacer como lo hacemos normalmente, porque a lo largo de toda la región y de Iberoamérica realmente, en cuanto al conocimiento que
que les puedo dar. Empezamos a identificar que el app es un mundo, la web es otro mundo, los equipos que las trabajan son diferentes y pues a pesar, o ya que los trabajan diferentes, que no está mal que diferentes equipos lo trabajen, pues realmente los medimos independientes y empezamos a ver que uno empieza a potenciarse, el otro empieza a caer un poco, no sabemos por qué unos productos se manejan bien, otros se manejan mal, porque quizá la diferencia existe entre ambos. ¿Podemos compararlos? Es una excelente pregunta. Yo puedo saber mi mundo digital, a qué se refiere, cómo se comporta, cómo son esos journeys independientes que están tratando en ambos. ¿Sí? Javier nos mostraba un poco ahora del journey. Entonces, yo quiero mi journey web, yo quiero mi journey app, quiero mi journey de cliente. ¿Sí? Quiero poder saber por qué la conversión en un lado y en otro es diferente. Esos atributos que hablaba anteriormente, yo decir, ven, los atributos son de mi negocio, no son de mi web, no son de mi app, son de mi negocio y yo quiero ambos poder medirlos y empezar a identificar por qué en un lado se potencian, en el otro lado decrecen un poco. ¿Es por temas técnicos, por temas de experiencia de usuario, por qué tipo de temas? Acá entra y hace mucha fuerza el tema de las app. Entonces empezamos a identificar que el e-commerce en las app empieza a tomar una relevancia enorme. ¿Sí? Juan Carlos hablaba que en los últimos 15 meses se ha potenciado esto y ahora hablamos todavía de tendencias de e-commerce en apps. Cuando de apps estamos hablando hace muchos años, cuando de apps se viene generando, digamos, tratando de generar cultura para poder que las personas empiecen a creer un poco, que las personas empiecen a confiar, a pagar por estos medios digitales. Venimos de una cultura y digamos de unas generaciones donde el dinero era más en la mano, yo lo guardaba, yo lo llevo a un banco, lo retiro del banco y esa digitalización ha sido un poco paso a paso. Entonces, estas e-commerce en las apps empiezan a ser relevantes en términos en que se la demos al cliente de una manera donde él sienta que estamos en el mismo mundo. Yo no quiero entrar a una página donde tengo, digamos, el e-commerce en web, empiezo a identificar una serie de funcionalidades, cuando voy al app no las tengo. Ven, pero es que yo antes compraba de esta manera, porque ahora no lo puedo hacer. ¿Sí? Ese es uno de los principales, digamos, muros que tenemos frente a que las personas empiecen a confiar en nuestra app. ¿Sí? Les decía yo, tenemos dos mundos diferentes. Nos hemos encontrado con clientes donde tenemos un link en una red social. Entonces ponen una publicación y cuando yo entro al link desde Facebook web, me lleva al producto. Pero entrábamos por el Facebook, desde la app de Facebook, ingresábamos al link y nos llevaba a un dead link. Entonces realmente, ven, yo hice, fue para web, lo hice para app. ¿Por qué no conviven ambas en uno solo? Tú eres un solo negocio. Yo no puedo generar que, como Greg nos decía, la recomendación de este tipo de sitios está siendo muy alta, pues tenemos que tratar de garantizar. Identificar cuáles son esos puntos donde podemos potenciarlo por el cliente es bastante relevante. Como para terminar, les doy un ejemplo. Hablamos de Javier. Javier es una persona que viene comprándonos hace mucho tiempo, nació con nosotros, ¿sí? Cuando entramos al mundo de las apps, entró también con nosotros y nos empezó a comprar. Ahora, después de muchos años, nosotros hemos evolucionado nuestro modelo de apps, nuestra app ha crecido enormemente y se ha potenciado. ¿Sí? No para Javier, para los clientes. Pero Javier no tuvo la capacidad de poder evolucionar en sus smartphones frente a los retos que estaba dando la app. Debe ser Javier uno de esos clientes que vamos a perder por no tener conocimiento de qué pasa con esas versiones que tiene Javier, con ese dispositivo que tiene Javier, qué podemos hacer para Javier. Entonces, una herramienta me permita empezar a entender por qué la herramienta se está cerrando inesperadamente en algunos dispositivos, cómo estamos permitiendo al cliente, estamos consumiendo toda su memoria, entonces nos identifica como una aplicación lenta, todo el tema del engagement, todo el tema de las versiones, cómo funciona, se vuelve vital en este mundo de las apps. Creo que por honor al tiempo, quería contarles ese tema acá en cuanto a las apps y creo, Juan, que marcamos, digamos, todo el objetivo de lo que queríamos.
Perfecto, muchísimas gracias, Grace, Javier, Alejandro. Creo que nos han dado una visión general, pasamos por distintos tips que nos genera un modelo avanzado de analítica digital que al final no solamente se trata de medir, se trata de tomar acciones claras y concretas, como lo mostraron en los casos, donde en estos volúmenes estamos hablando de varios millones de dólares. Incluso en un ejercicio de los que nos mostraba Alejandro Real, hablamos de $1.000.000 mensuales por pérdida. Imagínense el impacto y el ROI que esto puede llegar a tener. Entonces, la invitación a todos es trabajar estos temas, detallarlo, usar herramientas y soluciones avanzadas, pero no es solamente la tecnología, también es el concepto bajo el cual y el criterio como esto se gestiona. Quisiera dar paso a las preguntas y comentarios de los asistentes. De hecho, ya tenemos un par de preguntas y me gustaría arrancar con las que nos hace el señor Eduardo, que es: ¿podemos calcular retornos económicos del mapa digital? Creo que presentamos un par de ejercicios, ¿verdad? No sé quién se anima, Javier, Grace o Alejandro. Javier, tal vez tú nos puedes contar cómo, utilizando estos modelos de analítica digital avanzado, encontramos un ROI potente que soporta obviamente la inversión. Sí, Juan, la respuesta es sí. Hay dos aspectos en esa pregunta. El primero es, obviamente, lo que buscamos con este tipo de soluciones es poder monitorear la experiencia con dos fines. Uno, encontrar dónde enfocarme y por qué. Si es conversión, mejorar la conversión, encontrar las razones por las cuales no estoy convirtiendo, por qué tengo problemas en el checkout o por qué en un producto específico no estoy logrando esos niveles de conversión y mejorar. Automáticamente, al mejorar la experiencia, al mejorar cualquier issue de struggle, de operación, de engagement, va a mejorar la conversión y te va a arrojar un retorno de inversión. Igualmente yo puedo monitorear, que es la otra segunda parte, el revenue. ¿Cuánto estoy dejando de vender por algún aspecto? Puede que uno sea más prioritario que otro, puede que sean varios aspectos y saber dónde enfocarme y por qué enfocarme primero en ese aspecto y no en el otro que puede tener un impacto similar. Ok, o sea que básicamente la realidad que nos ha arrojado la experiencia es que sí tenemos unos retornos muy grandes, especialmente porque en los e-commerce se manejan grandes volúmenes y cualquier mejora en los factores de conversión pues impacta muy positivamente. Hay una segunda pregunta que me gustaría mucho, Grace, desde la parte funcional, que nos dieras como tu percepción y tu experiencia en ese sentido. ¿Quién de la empresa utiliza Glassbox? O sea, ¿esa solución es para el área técnica o para usuario o para todos? ¿Cómo funciona de mejor manera? Bueno, Juan Carlos, pues muchas gracias a la persona que hizo la pregunta y creo que es un tema clave. Hablando de Glassbox como herramienta, es una herramienta que no es para el área técnica. En realidad es para todas las áreas que no son técnicas y que necesitan transmitirle la información de las necesidades que están encontrando en su e-commerce al área técnica. Entonces es una herramienta que puede utilizar el área de mercadeo, el área de experiencia, el área de producto, en donde de manera muy sencilla, en el lenguaje de nosotros que somos pues como los observadores de la información, podemos transmitir la información a las necesidades que se van a resolver en el área técnica. Es una herramienta que en términos generales es muy fácil como de parametrizar y eso nos da la facilidad de poder interactuar con ella y remitir al área técnica lo que se requiera para aplicar las mejoras que evidenciamos. Yo les hablaba hace un rato como de entender ese funnel, pero entender ese funnel no es que un técnico súper experto me lo construya, sino que yo misma, dentro de la visual que estoy teniendo en ese momento, de lo que vi que hizo el cliente, pueda coger y arrastrar esas páginas en donde estuvo, esos clics que hizo en cada botón y entender cuál fue la conversión allí probablemente de los clientes que pasaron por esa página. Entonces, en realidad es muy fácil, es muy intuitiva de manejar, es un tema, como digo yo, de cacharrear, pero créanme que le van a encontrar el jugo en la medida en que puedan estar todo el tiempo interactuando con ella y van a encontrar la forma de traducirle al área técnica lo que en realidad necesitamos y no quedarnos como con ese, no encontré el error, que es casi lo que siempre nos dicen las áreas de soporte, ahí me dirá lejos si es así o no. Juan, yo complemento algo rápidamente y es, esta es una herramienta enterprise. ¿Qué significa eso? Que es utilizada por todas las áreas de la organización y todas las áreas comparten los mismos datos de experiencia real del cliente. Entonces es utilizada por operaciones, customer experience, user experience, marketing, compliance, ventas digitales e inclusive
tecnología está empezando a adoptar estas herramientas como parte de no tener silos separados, sino tener todos la misma información. De acuerdo. Entonces, Alejandro, simplemente desde lo técnico, por complementar lo que menciona Javier y Grace, entenderíamos que es una aplicación de fácil implementación. Cuando hablamos de soluciones, pues siempre tendemos a pensar que luego las conectividades, etcétera, son difíciles. ¿Cuál ha sido la experiencia para entrar a las aplicaciones tanto web como app? Mira, Juan, la pregunta es muy relevante porque a través de las implementaciones que hemos realizado, realmente las compañías quedan un poco, digamos, digamos, un poco maravilladas, digámoslo así, porque es demasiado simple dentro de la capacidad técnica que se tiene. Entonces quedan sorprendidos gratamente a la hora de definir, mira, simplemente es tener, técnicamente te lo hablo, es tener un JavaScript e implementarlo dentro de la página. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer funcionalmente para que eso funcione? Empezar a definir algunos términos, ¿sí? En cuanto a qué información realmente quiero que se capture dentro de la herramienta. Yo no quiero que ningún tipo de información como el correo electrónico, que es del cliente, lo capturemos y no podamos saberlo nunca. ¿Ok? Entonces, dentro de ese JavaScript que vamos a entregar, vamos a empezar a hacer las configuraciones. Pero del lado técnico, simplemente es implementar este script que se les entrega, inclusive por medio de un Tag Manager, una herramienta de tipo Tag Manager, donde yo pueda implementarlo directamente sin necesidad de pasar por todos los procesos o por todos los demás, digamos, complicaciones de salida a producción que pueden llegar a ver, ¿sí? Entonces, es muy simple realmente hacer esa implementación. Ok, muchas gracias. David nos pregunta si para evitar posibles diferencias en experiencia web y app, ¿no sería recomendable incluir un vínculo en el app que lleve al e-commerce? Así concentrarnos solamente en el e-commerce. Entendería Ok, que incluso Alejandro, tú lo que nos estabas ilustrando es, hay muchas personas que están haciendo toda la gestión desde su dispositivo móvil. ¿De acuerdo? correcto. Entonces, ¿qué recomendación podemos dar ahí? También es relevante la pregunta que hacen, porque, digamos, las APP no solamente son APP en lo que llamamos nativas, es decir, APPs que se generan a través de lenguajes de programación nativos. Existen también APP web, que son básicamente una emulación en APP de lo mismo que tenemos en web. Entonces, más o menos esa pregunta podría darse de esa manera. Mira, yo tengo una APP que simplemente toma mi página web, mi e-commerce web y me lo transmite o me lo pinta, me lo dibuja en términos de una app y ahí estamos utilizando los mismos recursos, simplemente plasmándolos en un lugar u otro. Adicional a estas dos, puede existir otra que se llaman unas híbridas que utilizan un poco de tecnología de ambas, donde una herramienta como estas, para cualquiera sea los casos, va a funcionar y va a darte la misma medida. Sí es interesante, sin embargo, cuando tú haces que el cliente salga del app hacia otro lugar, esto te va a disminuir un poco esa experiencia y va a hacer que posiblemente no tengas la misma conversión porque dicen, yo tengo una app y ahora porque estoy en un navegador. Yo estoy en un navegador y ¿por qué me están llevando a la app? Entonces, eso choca un poquito versus la conversión que tenemos. Vale, perfecto. Una pregunta para Javier. El tema de seguridad de los datos que son sensibles. Al final lo que estamos viendo o entendiendo es que este modelo de analítica pues está haciendo un seguimiento completo de la navegación en la web o en el app y obviamente está visualizando información que puede ser sensible, una tarjeta de crédito, imaginemos esto en una página bancaria. ¿Qué pasa con esa situación, Javier? Una pregunta muy interesante. Por diseño, esta herramienta no captura datos sensibles, datos de identificación personal como login, password, tarjetas de crédito. Esos datos no lo captura. Adicionalmente, los clientes definen cuáles datos adicionalmente no capturar. Nombres, direcciones, teléfonos, todos estos datos que son definidos como identificación personal del cliente por las diferentes regulaciones. Entonces se hace un proceso que llamamos masking, omisión, mediante el cual muy simplemente definimos qué campos no se capturan y nunca salen del dispositivo y nunca ingresan como datos a la herramienta de Analytics. Esto es definido muy fácilmente, se pueden hacer whitelist, se pueden hacer blacklist,
todo tipo de acciones para omitir datos de información personal. Perfecto, bueno, yo creo que hemos querido hacer, si quieres Alejandro, para que ya para cerrar, creo que por aras del tiempo estamos sobre la hora, pero nos parece que hicimos un barrido interesante de lo que es importante en términos de analítica de datos, viendo ejemplos, casos concretos sobre la misma solución como tal. Obviamente para todos los asistentes tenemos un grupo muy interesante de personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por este tiempo. Sobra decirles que cualquier duda, pregunta o comentario está todo el equipo de ISO regional para solucionarlo, e incluso si quisieran que con algún grupo particular presentáramos este mismo documento el día de hoy, con el mayor gusto lo podemos hacer. Nuevamente para todos, gracias. Bienvenidos a este nuevo mundo de la analítica de datos avanzada. Para nosotros es un placer contar con la presencia de personas desde Costa Rica, Panamá, vemos gente de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú. Muchas gracias para todos y que tengan un muy feliz día. Alejandro, Javier y Grace, muchísimas gracias por su presentación muy completa. Hasta luego. Muchas gracias, Omar.